amigos, ¿cómo están? Con otro videito de TacTac. El día de hoy vamos breve, vamos rápido a hablar el tema de la taberna, ¿sí? No recuerdo exactamente en qué nivel se desbloquea, pero se desbloquea bastante rápido al momento que uno comienza. A ver, ¿qué duda se puede tener sobre la taberna? Al principio quizás no le demos importancia, que quizás sea algo tonto, por así decirlo, ¿no? O sea, en realidad le restamos un poco de importancia quizás porque a veces no tenemos información, ¿no? Como muchos sabemos, entre los eventos, creo que semanalmente o cada 5 días siempre hay eventos de tabernas que nos dan buenas cosas. Nos dan este objeto de la luna, nos dan los ojos milagrosos, nos dan estas monedas, supermonedas de la ruleta, nos dan llaves también, ¿sí? Entonces, a veces no le prestamos importancia a lo que es la taberna, pero es algo que es sencillo y también es algo que se hace conforme va pasando el tiempo. No necesariamente hay que dedicarle mucho tiempo a la taberna, ¿no? Entonces, el evento de la taberna consiste en unos libritos, en que diariamente te van a pedir cierta cantidad de héroes para tú poder llenarlo. Bueno, un héroe 3 estrellas y cualquier héroe que sea de la clase de la horda, ¿sí? Lo mismo aquí, un héroe elfo y un héroe 3 estrellas. Entonces todo depende el nivel de estrellas que tenga la misión de la taberna. Ahora, estas misiones, por si no se sabían, porque yo por lo menos al momento que inicié no lo sabía, ellas se actualizaban, ¿sí? Se actualizaban porque mira, si nos ponemos a ver aquí todos los días se reinicia. Entonces ya acabó de reiniciarse el servidor hace aproximadamente unas media hora y me dan a mí cuatro misiones, por así decirlo, diarias, ¿sí? En el cual me van a entregar gemas, me van a entregar diferentes tipos de premios. Ahora, hay varias maneras de poder hacer la taberna o de poder jugarla, ¿sí? Una de ellas es la manera sin inversión. Sin inversión se le dice a que solamente haces las diarias, ¿sí? O sea, te entregan 4, o sea, aquí me entregaron estas 4 y esas 4 voy a hacer, solamente, ¿sí? No le voy a dedicar yo gemas, que eso es la otra manera, es invirtiéndole gemas, ¿sí? ¿De qué manera se le invierte gemas? En actualizarla para buscar una misión que sea superior a 4 estrellas. Yo en este caso por lo menos voy a actualizarla porque yo solamente elijo las misiones 4 estrellas. Entonces, ¿por qué elijo yo las misiones 4 estrellas? Porque son misiones que sirven tanto para el evento de la taberna como para el evento, para completar eventos como el que viene el día de mañana, si mal no me equivoco, que te pide completar cierta cantidad de misiones, bien sea 5 estrellas, 6 estrellas o hasta 7 estrellas. Y obviamente ahí se invierte en gemas, ¿no? Yo tengo aquí unas guardadas que son 6 estrellas y unas 7 estrellas, ¿sí? Como es complicado conseguirlas, yo me enfrasco en conseguir siempre las 4 estrellas. Yo hago acá, le doy a actualizar, agarro solamente las 4 estrellas. Aquí tengo otra más 2 estrellas, la actualizo, salió 2 estrellas y yo actualizo. Miren, ven, actualizando uno puede conseguir este tipo de misiones, ¿sí? Miren lo que piden por lo menos un héroe 6 estrellas, un héroe de la horda, o sea, lo que te piden. Uno en realidad debería de buscarlos, pero ahorita ya TapTap nos los ha hecho un poco más fácil, entonces ahora le damos aquí el botón rápido y ¡pum! Se selecciona automáticamente. Entonces, ahí hay buenos, a veces dan buenas cosas, sino que era para grabar un poco antes, tenía bastantes regalos, ¿sí? Pero lo voy a hacer prácticamente desde cero. ¿Por qué? Porque estoy a 2 días de que se reinicie el evento de la taberna y tengo 40 libritos estos. Estos libritos normales tengo 41 y 16 de los azules. Esos libritos se consiguen de manera fácil, ¿sí? Se consiguen en las misiones diarias y se consiguen en las misiones semanales. Entonces, mientras tú hagas tus misiones diarias y tus misiones semanales, vas a poder conseguir esos libritos. Entonces, lo que hago yo, cada vez que llego a 40 libros, como estoy en esta oportunidad, yo ahorita reclamé todo, hace poco reclamé todo, gané ficha para la ruleta, gané gemas, gané ojos, gané de todo. Entonces, ¿para qué beneficia eso? Para otros tipos de eventos que también tiene TacTac. Uno de ellos es el de apostar. Ya pasó el evento de apostar, pero se necesitan 15 tickets de estos tickets de valientes se necesitan. Cada boleto de batalla te va a pedir un voto.
Entonces, cuando tú quieras votar en el A va a ganar tal persona, entonces tú tienes que poner 15, en el B tienes que poner 15, en el C tienes que poner 15 boletos, o sea, tienes que ir reuniendo. ¿Y dónde los consigues sin necesidad de estar gastando, por así decirlo, comprando todos los días? Lo haces en la taberna, ¿sí? ¿En qué beneficia este evento también? En que cuando tú completas, si mal no me equivoco todo esto, cada vez que tú apuestas y aciertas, te van a dar 100 gemas. Entonces tú prácticamente tienes 80 gemas gratis. 800 a 900 gemas gratis tienes, ¿sí? Aparte de que te dan la moneda de honor al finalizar el evento, que eso ayuda muchísimo, ¿sí? Que yo hago con esas moneditas de honor, compro todo en ojos milagrosos. ¿Por qué compro para ojos milagrosos? Para ir preparándome para el momento que venga evento de ojos milagrosos. Entonces de esa manera se consiguen ojos milagrosos, se consiguen muchísimas cosas, ¿no? Se consiguen llaves, se consigue de todo. Entonces para eso sirve la taberna y para otras cosas más también, ¿no? Para sintetizar también, porque te da piezas de 4 estrellas, estas piezas te las da, también son muy importantes. Te da esto, yo tengo 219 fichas de ruleta. Esas las gané tanto en la taberna como las he ganado con las misiones diarias, ¿sí? Aquí tengo 127 fichas premium de esta ruleta es buenísima, sino que aquí yo estoy reuniendo para poder llegar a 180 y poder reclamar y a ver si existe la posibilidad de reclamar esta estrella que sirve, ¿no? De algo. Entonces, en mi otra cuenta, en mi principal, porque esta es mi secundaria, tengo 310 estrellas, 310 fichas, que posiblemente las puse para el evento que viene, que por si no lo saben, dentro de 2 días va a comenzar el evento de ruleta, que no está muy bueno, no está muy bueno. O sea, los eventos de ruleta nunca han sido buenos, eso es algo que hay que saberlo. Y este evento se ve bien bueno, pero debe ser cash shopper. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando son cofres de héroes del infierno y del cielo, siempre tienes que meterle un poco de dinero. Entonces, no, pues no, bueno, a mi particular no, quien pueda hacerlo, sí. ¿Sí? Entonces, yo voy a participar quizás en este evento de la ruleta. Siempre los eventos de ruleta piden 500 fichas. Llegar a 500 fichas no es nada fácil. Yo tengo muchísimo tiempo que no he girado esta ruleta y tengo 219. Y con mi otra cuenta tengo como 310. Pero ¿por qué voy a participar en ese evento? No voy a participar completamente, sino en realidad voy a participar por el oro. Necesito el oro urgentemente. Y aquí es donde dan más oro, te dan 2 millones de oro. Y la probabilidad de que salga es bastante. Entonces, girando estas ruletas, te ayuda bastante a conseguir el oro. Y muy aparte de que consigues estas piezas, pues, ¿no? Que eso es lo que quiero yo. Yo voy a girar la ruleta premium para poder tratar de conseguir estas piedras lunares que son muy útiles, ¿no? Entonces, chicos, este es el evento de la taberna, ¿no? Y voy a hacer un video cuando vaya a girar todas esas piecitas de esas fichas. Entonces, bueno, aquí como les dije, para poder hacer este evento de la taberna hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, una, como les dije, la manera gratis, que es, me salió esta de 2 estrellas, bueno, le pongo. Me salió otra de 3 estrellas, pongo. Esa es la manera gratis, donde no invierte gemas, pero yo soy de las personas que sí invierto gemas porque es algo que es a largo plazo. Incluso hay veces que te salen buenos premios de gemas. Vas teniendo como un pequeño ahorro ahí. Quizás a veces no sale a cuenta pero yo lo hago en el sentido de tratar de conseguir el evento lo más rápido posible, por más que tenga una semana para conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a usar todos. Voy a usar, a ver, vamos a comenzar usando unos 36, si no me equivoco, ¿ok? A ver, vamos a comenzar las de 4 estrellas, por supuesto que las agarro. Entonces, ¿qué es recomendable? También, cuando uno tenga estos libros guardados y vengan los eventos como el que acabó de pasar, que es los eventos de Nix, los eventos donde se abren cofres, son muy buenos para poder usar la taberna y poder usarlos poder usar la taberna. ¿Por qué? Porque, mire, ¿ves? Esto es a lo que me refiero. ¿Ves? Aquí se consiguen estas gemitas para poder actualizar. Eso es lo positivo que yo veo de actualizar, porque hay veces que siempre se tiene buena suerte. ¿Ves?
Mira todas estas de 5 estrellas que me han salido. Aquí para mí es Word, ¿sí? O sea, ya se tiene una buena inversión, ¿sí? No hay pierde aquí. Entonces yo siempre trato de conseguir ese tipo de misiones. Bueno, son bastantes gemas, pero para algo se guarda, ¿no? Para usarlos en momentos que se necesitan. Entonces, cuando se abren esa cantidad de cofres grandes, por así decirlo, tenemos muchos, pero muchos héroes, porque va a llegar un punto en donde no me voy a abastecer con 40. Entonces ya voy a tener todos los héroes utilizados y no me va a dar tiempo. Entonces lo que yo hago es aprovechar ese evento, porque como tengo héroes de más, entonces abro cofre, meto taberna, abro cofre, meto taberna, abro cofre, meto a taberna. Y lo que ya esté dentro de las tabernas voy a ir eliminando. Una vez ya haya entrado, como quien decir, en el evento de la taberna, voy a sacrificarlos en el altar. Y de esa manera puedo tener yo muchísimos más misiones por hacer. Ahora porque mi mochila es un poco más grande, mira, y por lo menos me hace falta quizás un héroe, me hace falta un héroe de alianza más que todo. Entonces me hace falta un héroe de alianza, complicado. Entonces lo que voy a hacer yo aquí es invocar 4 más a ver si tengo suerte, ninguno de alianza. ¿Qué me salva la patria también? A veces me salva la vida, esto que está acá. ¿De qué manera me salva la vida? Que esto nos sueltan muy buenos héroes, pero mira, ¿ves? Aquí voy a aprovechar yo que me han salido 2 héroes de alianza, me han salido héroes que son de nivel bajo, pero los voy a meter a la taberna. Entonces de eso trata de aprovechar el evento, ¿no? de aprovechar este evento de taberna. Mira, ¿ves? Más llaves. Creo que me va a dar chance de poder abrir más. Ahora, ¿qué diferencia tiene los libritos marrones, que son los normales, por así decirlo, a los libritos azules? Los libritos azules, cada vez que vas abriendo, creo que me falta más alianza, sí, me falta más de alianza. Cada vez que vas abriendo los libritos azules, ellos tienen más probabilidades, por así decirlo, de enviarte algo más potente. Bueno, a ver, esta la voy a guardar. Le voy a dar al candadito para que se bloquee y al momento que actualice no lo pierda. Entonces, eso es lo que tienen los libros azules, ¿no? Otro más de alianza. Ahorita voy a tratar de acomodarlos para no hacer el video tan largo, estar poniéndome a buscar lo que necesito. Vamos a poner esos 6 que nos quedan de azul, a ver, para que vean a lo que me refiero. Cada libro azul te da probabilidad de que te salga de mayor estrella, ¿no? Entonces, vamos a ver. 4. Siempre salen de 4 estrellas en adelante. Nunca te van a salir de bajas estrellas porque son libros que cuestan dinero conseguirlos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a seguir acá. Claro, estos son los que no he podido. Los que no se pueden hay que tratar de bloquearlo. A ver, faltan 2 más y en 2 más lo voy a dejar nada más. Quedarían 10. Ve, incluso todavía me quedan héroes, sino que posiblemente me falten. Mira, ¿ves? Cada héroe se va usando para poder ir llenando la taberna, ¿no? Aquí necesito otro héroe más de alianza. Voy a bloquear. A ver, aquí completo. Tampoco. Aquí completo, mira, pura alianza me pide. Entonces de eso trata, chicos. Ahorita mismo voy a encargarme, para no alargar el video, de conseguir los héroes de alianza ya de manera privada. Pero sí, de esto trata, chicos. Entonces el evento de taberna se lo recomiendo mucho que lo hagan, ¿sí? Vean si lo hacen de manera free to play, si de repente le quieren invertir algunas gemitas, pero es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Siempre es bueno invertirle un poco más para poder sacarle ganancias. Incluso esas misiones, una vez ya estén hechas, ellas no se pierden, así que puedes almacenarlas. Una vez ya hayas mandado, puedes tener almacenadas cantidad. Yo por lo menos con mi cuenta principal, yo he hecho eso, pues, ¿no? Ya hace poco reclamé, entonces tengo esto acá. Ya yo usé todos mis libritos, por eso que no tengo ni un solo librito, tenía casi 80 y pico libritos. Por eso es que los he usado en eso. Y si se preguntan también el por qué quizás yo tengo más misiones que en mi otra cuenta. A ver, la respuesta es fácil. A esta cuenta yo le hice una pequeña recarga de $2, que fue la primera recarga que hice. Solamente para poder obtener la tarjeta mini que le llaman. La tarjeta mini que sirve
que está a $2, que te dan la promoción, pues, ¿no? Te dan una promoción para tú poder hacer una primera compra y te regalaban una copia de Valkyria. Y lo hice para esa intención, ¿no? Y para poder tener esto. Esto no digo, a máquina SAO. Que en ese momento sí ayudaba, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, es algo de que son $2 que ni enriquecen ni empobrecen a nadie. Y bueno, como han visto también en mi otra cuenta no le he metido solamente a esta, únicamente porque quería la copia de Valkyria. Así que era la que me iba a carrear en esta cuenta. Y así es, chicos, de eso trata el evento de la taberna. Se los recomiendo que lo hagan siempre, siempre háganlo, nunca dejen de hacerlo. A veces uno cree que no es importante, pero al final de cuentas sí lo es. Sirven para todos los eventos, ¿sí? Aparte que te dan ojos milagrosos, te dan muchísimas cosas. Entonces, traten de hacerlo siempre, chicos. Entonces nos vemos en otro próximo video, que aquí a 2 días creo que voy a sacar el video de la ruleta, donde vamos a girar la ruleta para ver qué premios dan, que yo sé que no van a estar muy buenos porque van a dar este mismo y es súper fácil de conseguir en realidad. Así que quizás lo usemos más que todo para sacar piezas y ya, pues no, poder tratar de mejorar, ya que a mi Valkyria me hace falta poco para poder, ya le activé, como subí un post por ahí, ya su tercer talento, ahora vamos por el cuarto. En el cuarto me hace falta un héroe 10 estrellas. Ya yo tengo mis 2 copias de Valkyria, pero me falta mi héroe 10 estrellas. Así que bueno, chicos, sin más nada que decirles, me despido.